Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Ya lo vamos a ver conectado porque sabemos que está en el backstage de nuestro locutorio virtual y lo vamos a saludar a nuestro columnista Javier Álvarez, que viene en la previa. La próxima vez que nos volvamos a encontrar ya vamos a saber, después de este largo camino que va a estar decantado además ya. Sí, 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 pues ya va a estar más reposado el tema del resultado del plebiscito. Javier Álvarez se ha dedicado durante estas columnas a analizar desde varias perspectivas esta nueva propuesta, este trabajo de la convención, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Javier Álvarez? Hola, Javier. Muy bien, ¿qué tal? Un gusto saludarla. Ya queda poco. Al reloj de arena le quedan pocos granos de arena ya. Ajá. Estamos ahí. La cuenta regresiva. Oye, yo me quiero tomar 20 segundos para solidarizar con la familia Grolmus de Contulmo por el tremendo atentado que tuvieron ayer. Y bueno, lamentar esta situación y hacer un llamado, digamos, a las autoridades y a toda la gente que ojalá esto pare de alguna forma. Pero vamos a nuestro tema. Oye, mira, yo traté de hacer algo entretenido y me puse en el ejercicio de un marciano que llega a Chile, digamos, y que dice, bueno, hay un plebiscito, ¿cómo voto? Entonces, voy a dejar fuera a los políticos de las opiniones. Los periodistas, por supuesto que son muy importantes, pero me centré en los economistas. Entonces, traté de hacer un ejercicio de decir, bueno, ¿qué están pensando los economistas acerca del plebiscito? ¿Ah? Entonces, busqué la lista de los economistas más reputados chilenos con respecto a qué posición han tomado y cuáles son sus argumentos con respecto a su posición en el plebiscito. Entonces, lo primero que uno encuentra es la lista de los ministros de Hacienda, que uno podría pensar, ¿no es cierto?, que son las personas que más saben de economía. Y bueno, y uno empieza, ¿no es cierto?, desde el retorno a la democracia. El primer ministro de Hacienda fue Alejandro Foxley, que está por el rechazo. Después tenemos a Eduardo Aninat, también otro conspicuo demócrata cristiano que también está por el rechazo. Manuel Marfán, que es Partido Socialista, que fue en diciembre del año 99, fue ministro, también está por el rechazo. Y nos encontramos con el primer ministro de Hacienda que está por el apruebo, que es Nicolás Izaguirre. ¿Ah? Después tenemos a Andrés Velasco, que también está por el rechazo. Después vienen los ministros de Piñera, o sea, el ministro de Piñera, que fue Felipe Larraín, que está por el rechazo, obviamente, como en general todos los economistas de centro derecha. Después Alberto Arenas, que en realidad no encontré su opinión, me imagino que está por el apruebo, pero después nuevamente nos encontramos con el ministro de Hacienda de la presidenta Bachelet, Rodrigo Valdés, que también está por el rechazo, sorprendentemente, lo dijo hace muy poco. Bueno, y posteriormente, ¿no es cierto?, Ignacio Briones y Felipe Larraín, que también están por el rechazo. Pero lo interesante es que uno, revisando las declaraciones de cada uno de estos ministros, empieza a encontrar cosas que son bastante comunes, a pesar de estar en las dos posiciones. Le encuentran aspectos positivos a la propuesta constitucional y aspectos negativos que son bastante concordantes las posiciones. Y yo diría que hay en general hay una concordancia en que es muy importante que una nueva propuesta constitucional contenga derechos sociales, que contenga aspectos como el cuidado del medio ambiente, que incluya descentralización, pero de una manera bien hecha. Y es bastante común la opinión también de que la propuesta constitucional es mala. O sea, a ver, no hay ningún economista, yo no he encontrado ninguna opinión de ningún economista reputado que diga que la propuesta constitucional es buena y que no requiere modificación. ¿Ah?
todos los economistas de centro izquierda que se mantuvieron en su posición con respecto ¿no es cierto?, a aprobar este texto, dicen que la Constitución tiene que ser, que esta propuesta constitucional tiene que ser modificada. Entonces, esto explica por qué algunos, en el fondo, y no algunos, sino que una gran parte de la lista que entregué antes, y además de otros, cruzaron en el fondo el río y se manifestaron con una posición de rechazo, porque creen que en realidad este es un texto que, a ver, yo no voy a decir que es peligroso, pero que en el fondo no es bueno para Chile. Me refería antes a los aspectos positivos, pero ahora me voy a referir a los aspectos negativos, que son en general comunes ¿no es cierto?, a la lista que entregué antes, pero además, ¿no es cierto?, Sebastián Edwards, René Cortázar, Andrés Velasco, que son reconocidos economistas de talla mundial, digamos. Ellos hablan, por ejemplo, de que el problema principal de la Constitución no es un tema económico específicamente, sino que la influencia que genera un mal sistema político sobre la economía. Ellos dicen que el principal, ¿no es cierto?, el principal aspecto de una constitución es generar un adecuado sistema político para que todo el resto de las cosas sean posibles. Florezca la economía, ¿no es cierto? Ese mismo florecimiento de la economía puede generar, ¿no es cierto?, un cumplimiento de los derechos sociales. Y, ¿no es cierto?, y frente a la crítica del sistema político general, fundamentalmente se basa en que esto genera una fragmentación política que va a ser muy difícil gobernar. Y cuando se genera una dificultad para gobernar, se genera mucha incertidumbre que en realidad no permite desarrollar las actividades económicas, ¿no es cierto?, adecuadamente. Esto mismo genera, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, como consecuencia que va a haber escasez de inversión, que se genera también una incertidumbre económica con respecto a las cuentas fiscales, porque, por ejemplo, la iniciativa de gasto que hoy día es exclusiva del presidente de la República, también la toma el Parlamento, y por lo tanto esto es muy probable que genere un desorden en las cuentas fiscales. Entonces, hay muchas opiniones, pero todas estas opiniones como que tienden a concordar en que el texto constitucional no es bueno, que tiene que ser modificado, y algunos, ¿no es cierto?, se mantienen como punto de partida, dicen que este texto es bueno, y otros dicen que definitivamente es mejor partir de cero, produciendo un texto constitucional que dé una mayor certeza al tema económico. A mí me tocó escuchar, Javier, también, creo que declaraciones de Andrés Velasco, que tú lo mencionaste ahí en tu lista, que hablaba también desde otra perspectiva. Decía, es interesante la propuesta de derechos sociales, como tú mencionabas, pero el tema es de cómo se financian. Eso también es preocupante, porque decía, es muy dramático que a alguien se le dé un derecho social y después al día siguiente se le tenga que quitar por falta de recursos. Claro, mira, hay un estudio que es catalogado de bastante serio entre otros economistas, realizado entiendo que fue hecho por Rodrigo Valdés y un grupo de investigadores, en que hablan de que el costo ¿no es cierto?, implementación de los derechos sociales podría costar alrededor de un 15% del PIB, lo cual es una cifra astronómica, digamos. Aquí estamos hablando de una reforma tributaria, ¿no es cierto?, que la califican de histórica, digamos, para recaudar 4 puntos, 4%, y aquí estamos hablando del 15%. La verdad es que esta lista de derechos sociales, que puede parecer muy positiva, y que yo creo que nadie duda de eso,
en realidad es una lista como del viejo pascuero, digamos, porque no es factible para nuestra economía, para nuestro tamaño de país, para nuestra ubicación, el poder cumplirlo. Hay unas declaraciones muy interesantes de Nicolás Izaguirre que dice, ¿no es cierto?, el que le esté diciendo que si gana la prueba el día 5 de septiembre se van a acabar las colas en los hospitales y va a tener educación gratuita y de calidad, le está mintiendo, digamos, y eso es verdad. La verdad es que las constituciones no generan hospitales, las constituciones no generan más universidades, las constituciones no generan más recursos en forma instantánea. Las constituciones lo que hacen es generar un cierto marco en que se desenvuelve la sociedad y por lo tanto permite un desarrollo. O, ¿no es cierto?, como hemos visto en otros países latinoamericanos, las constituciones en realidad terminan siendo una herramienta para el dictadorcillo de turno, para reelegirse en forma permanente o cooptar el poder. Y aquí es donde ¿no es cierto?, algunos establecen que este sistema, ¿no es cierto?, de una Cámara de Diputadas y Diputados muy poderoso con un presidente del mismo color político, con esta constitución pueden, digamos, tomarse el poder, hacer modificaciones que en el fondo puedan poner en riesgo la democracia. Pero yo, centrándome más en lo económico, creo que también hay cosas que ponen en riesgo ciertas actividades económicas y que también están manifestadas por estos economistas, como por ejemplo el tema de los derechos de agua, que si bien entendemos, ¿no es cierto?, que hay una escasez hídrica en Chile, digamos, y en todo el mundo, el pasar los derechos de agua y darle el rango de ser una propiedad y pasarlo a un derecho administrativo es algo que pone en riesgo la agricultura, porque ¿quién va a estar dispuesto a plantar un campo con, ¿no es cierto?, especies frutales, que es lo que hemos visto que está generando más valor y que da más trabajo, cuando estos árboles generan productos en varios años, digamos? Si al cabo de un par de años a ti te quitan tu derecho administrativo, no es un derecho de propiedad, la pregunta es ¿quién va a plantar, digamos? Esto genera mucho riesgo. Javier, y ahí, pues yo sé que nos podríamos demorar otro programa más si lo abordamos de esa manera, pero ¿qué pilares debería abordar una propuesta quizás más óptima para nuestro país? Pensando en el contexto económico, en quizás lineamientos más realistas. ¿Qué pilares, ponte tú, así como al voleo, porque tampoco tenemos tantos minutos? No, mira, me parece interesante el ejercicio, muy, muy corto. Si bien no se puede hablar de encuestas, yo creo que todo el mundo ya está medio claro que lo más probable es que va a ganar el rechazo y por lo tanto me parece muy buena la pregunta. Yo creo que lo principal es que la Constitución tiene que ser un texto que sea ampliamente aprobado por la población. O sea, y eso significa que las fuerzas políticas tienen que estar de acuerdo, independiente del contenido, Ángela. O sea, ¿debería haber un amplio margen entre una opción y otra, dices tú, para que sea? Yo creo que una propuesta constitucional debió haber seguido las mismas reglas que había en la Convención Constituyente. O sea, yo creo que una constitución se puede definir exitosa cuando al menos 2/3 de la población la aprueba. Y eso significa que las fuerzas políticas tienen que hacer un esfuerzo por generar un texto en que los extremos probablemente van a quedar afuera, pero las fuerzas moderadas que históricamente han gobernado nuestro país después del retorno a la democracia, puedan definir un campo de juego, unas reglas en que los dos arcos sean del mismo tamaño, digamos, y no un arco más chico y otro arco más grande, digamos. Creo que ese esfuerzo hay que hacerlo. Y me parece que esto pasa por amplificar por incluir algunas cosas que en la Constitución hoy día no están,
como por ejemplo el reconocimiento de los pueblos indígenas, que creo que se pasaron de pueblos en esta cuestión con el tema de la plurinacionalidad, que es otro tema que también frena la inversión, porque esto es una fuente de conflicto, la plurinacionalidad tal y como está planteado. Y que por lo tanto, probablemente en las zonas de territorios indígenas no va a haber inversión tampoco, tal como está planteada. Me parece que otra cosa que es importante es incluir efectivamente los derechos sociales con un énfasis mayor que el que tiene la Constitución actual. Creo que el tema de la, ¿no es cierto?, del medio ambiente es algo que también me parece positivo, y que la regionalización también sea planteada a nivel constitucional como algo correcto y bien realizado. Pero también creo que aquí en el texto que está planteado también está un poco largo en términos de darle autonomía financiera, por ejemplo, a las regiones, que hemos visto en países como Argentina, que lo que finalmente es que las provincias, como en Argentina, terminan quebrando porque se endeudan, hay poca responsabilidad fiscal, y en realidad el gobernante de turno lo que hace es generar una deuda gigante y le pasa la mochila al que viene. Entonces, yo creo que hay muchos aspectos que la Constitución, ¿no es cierto?, del año 80, que ya de por sí tiene el pecado de origen, ¿no es cierto?, y que eso es solo suficiente como para cambiarla. Pero hay varios aspectos que creo que son necesarios de incluir en una nueva Constitución que sea moderna, que sea vanguardista, pero que nos permita desarrollar nuestro país. Yo particularmente creo que el texto propuesto también no es bueno, porque lo primero que hace es que divide a los chilenos en dos mitades, digamos. Si el resultado del plebiscito podrá ganar uno u otro, pero vamos a tener un país dividido. Y creo que ese es el principal objetivo de una constitución que sea capaz de unir a una nación sobre objetivos comunes. Javier Álvarez, nuestro columnista en Mesa de Noticias, haciendo esta previa del plebiscito de este domingo 4 de septiembre. Ya no queda nada y ha sido un camino bastante largo. Así que seguramente en 15 días más ya nos vamos a encontrar con ya esta determinación que haga nuestro país más decantada también, y vamos a poder seguir analizando estas temáticas. Javier, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias por invitarme, nos juntaremos 15 días más, los desafíos van a ser otros, y nada, yo solo llamar a toda la población a que vaya a votar. Es muy importante ir a votar, y es obligatorio además, hay multa, pero nosotros, como siempre en Chile, que logramos transitar a la democracia desde una dictadura en paz, podemos seguir dándole ejemplos al mundo de ser capaz de resolver nuestros desafíos en forma pacífica y con un lápiz. Ojalá así sea. Ojalá así sea. Así absolutamente. Gracias, vemos, Javier, que tengas buena muy jornada. bien. Adiós. Oye, importante también recordar, el CERVEL está con esta campaña informativa, el voto es obligatorio, ¿cierto? Están mandando algunos servicios, mensajes de texto para poder también recordar a la gente que revise su local de votación y su mesa, porque han cambiado, ¿cierto? Para que no tengan ningún problema el día domingo, no se encuentren con sorpresa que llegue un local y en realidad no era ese el que tenía que ir.